Te felicito si has pinchado en este tercer vídeo para descubrir más trapos sucios sobre el yunque. Yo soy apolítico y me represento a mí mismo. El masón Mark Twain decía: es más fácil de engañar a la gente de convencerlos que han sido engañados. En esta parte vamos a ver algunos testimonios de gente que estuvo en el yunque y vas a ver claramente que de cristiano no tienen nada. Y después me enfocaré a dos personas cercanas de Santiago Abascal en el cual tengo dudas y no les daría mi confianza. Y para terminar, en bonus, te paso un extracto de un testimonio que nos habla del yunque. Gracias por tu donación de €1 escaneando el QR code que ves aquí o pinchando el enlace PayPal en la descripción para descargar mi ebook del por qué la élite mundial está haciendo un trabajo espectacular para que mueras con tu consentimiento sin que te des cuenta y cómo protegerte en caso de una nueva pandemia que nos están preparando. Se me había olvidado de decir que el nombre del yunque viene de una cita de San Ignacio de Antioquía donde afirma: mantente firme como un yunque golpeado. De hecho, el ritual iniciático atestiguado por numerosos testigos se dicen frases como: compañeros y hermanos, istat firmus ut incus percusat. Estad firmes como un yunque golpeado, acompañadas por los gritos Dios, patria, yunque, mientras dan golpes de forma sonora y contundente, igual que un macho cabrío con el pie. Estos ocultistas aprovechan siempre un pasaje de la Biblia o del Corán para hacer creer, legitimizar sus creencias. Recuerda, despierta y actúa antes que te mates. ¡Empezamos! Al final de mis investigaciones, he descubierto este blog, luzdeuncandil.blogspot.com, un blog de Víctor de Bustillo que nos hable de un poquito más sobre el yunque. Aquí, en este primer artículo de 2016, lo que os decía en la parte 1 y en la parte 2, de la sospecha que parecía mucho a masonería. Hemos visto el logotipo hace unos instantes de la masonería con el yunque. Algunos de los yunqueros o gente que los apoya hablan de masonería blanca, pero tal como ocurre con la magia, no existe más que un solo tipo de masonería. Y desde luego, esta nunca será aprobada por Dios. Aquí lo tenéis más claro que el agua. Aquí tenéis una santa pelirroja, que he preguntado a gente que no conoce esta santa, para que sepáis, en las películas de Hollywood la mujer vestida de rojo o la mujer pelirroja que se hace pasar por la buena, al final descubrimos que es la mala. Pues para estos satanistas es un código que nos permite desde el principio de la película de saber que va a ser la bruja mala de la película que se hace pasar por la buena. Después veo otra cosa que me llama mucho la atención sobre el francmasón de alababan a Pinochet, pero os recuerdo que Pinochet mató su hermano masón Salvador Allende en la fecha masónica del 11 de septiembre de 1973. Y los dos estaban en la misma logia, uno del bando derecho, el otro del bando izquierdo. Pero bien que estén en la misma logia, uno mató al otro. Hizo el golpe de estado en Chile. Y hay otra cosa también. Y vais a ver las actitudes que ellos tienen, porque tienen una plataforma de firmas, CitizenGo, pero esta gente va a hacer alertas con campañas de firmas digitales y envío masivos de cartas email, que por cierto a a Víctor, no le parece algo nada cristiano, pues supone una forma de acoso y derivo contra a quien no está en la línea de pensamiento de los yunqueros. Una cosa es discrepar sobre algo y otra cosa es enviar miles de email a la persona que ha dicho o hecho eso. Muchos de los supuestos éxitos logrados por dicha plataforma se han debido, según los investigadores, precisamente a este acoso y derivo que está lejos de aquel. La fe se propone, no se impone, que enseñó Juan Pablo II. Incluso se vanaglorían de lograr éxitos que no son tales, como cuando vanagloriaron de la retirada de un anuncio del Corte Inglés donde supuestamente se promocionaba la homosexualidad. En realidad se trataba de una campaña de fin de verano con una duración estimada. Se retiró, según el Corte Inglés, por el fin de la campaña y no por el acoso de hazte oír. ¿Veis cómo es la manipulación? Aquí os voy a hablar de la tercera parte del yunque,
Pero esta parte para mí es la mejor. Y ahí en este artículo nos habla del modus operandi de esta secta, que cuando entras son sectarios y cuando sales son sectarios también. Es realmente una secta, pero impresionante. Aquí os voy a leer unos extractos de su artículo, que para mí es buenísimo y lo felicito. No lo conozco porque lo he descubierto haciendo mis investigaciones. Para estas campañas de amenazas y desprestigio, utilizan, como dice el escritor Luis Español, toda la parafernalia legal y médica para tratar de dañar a quien revela sus manejos. Y en su día consiguieron los yunques cerrarles la cuenta de Twitter de Victoria Uroz, o que YouTube censurara los vídeos de Santiago Mata. Como podéis ver, YouTube, Yunque, ya vemos toda la telaraña de todas esas organizaciones, extrema izquierda como extrema derecha, que son de la misma familia. Aquí me interesa esta parte, toda esta parte, que os voy a leer. Estos son los únicos que hacen algo, y es en realidad un error, como ya sigue explicando el mencionado blog, como dice su autor. También podría decirse que no hay tanta gente que haga algo y preguntamos cuál es el origen de esta circunstancia. De hecho, explica muchas veces las nuevas iniciativas son fagocitadas por los miembros del yunque hasta que son controladas plenamente o se disuelven por la división. Como sabéis, divides y vencerás. Continúo. Por su interés pongo los puntos en lo que el autor explica el problema de las movilizaciones del yunque y sus tapaderas. Primeramente, los medios empleados. Esto explica deben ser legítimos y proporcionales. En el segundo punto, la falta de sinceridad de los objetivos. No son sinceros. Se infiltran en una asociación provida, por ejemplo, ocultando cuál es su verdadero objetivo y servir a la sociedad secreta. Técnicas de guerra subversiva, como lo estaba explicando. Visitar mi vídeo en mi blog o en mi canal de YouTube. Tercer punto, desconfianza. Por su modus operandi provocan desconfianza incluso hasta la propia asociación donde se han infiltrando. De hecho, yo mismo, el autor Luz del Candil, he podido comprobar la reticencia de algunas personas a la hora de colaborar. Son asociaciones no yunqueras por si acaso había algún yunco dentro. La cuarta parte es la absorción de iniciativas. Por su activismo da la impresión falsa que son los únicos que hacen algo. Perdón. Se olvidan de que hay, por ejemplo, asociaciones pertenecientes a la iglesia que sí hacen algo y no son yunqueras. De hecho, se atribuyen los logros de lo que les pertenece realmente, tal como se explica en este vídeo. Aquí lo tenemos claro, que esta organización son unos parásitos de la sociedad que tendrían que estar prohibidos, y por eso yo invito a los españoles a hacer un referéndum para cambiar de sistema de partidocracia y pasar a un nuevo sistema de democracia participativa que se llama la referendumcracia, en el cual se tomará en cuenta que todas las organizaciones reservadas, discretas, sociedades secretas, toda esta gente que no puedan reunirse y que estén disueltas. Quinto punto, eclipsar acciones. Tratan de explicar a la iglesia, aunque sus miembros se vanaglorian de no depender de ellas. A causa de esto, cuando sus acciones son mediáticas de medios, utilizan la palabra ultracatólicos, aunque el yunque no sea católico. Aquí, como os lo estaba diciendo en el anterior vídeo, que de católico no tenían de un pelo, aquí tenemos una persona que conoce muy bien el tema, que nos lo confirma de esta manera. Sexto punto, frustrar el futuro de las jóvenes promesas. Muchas por haber malgastado su talento al servicio de una sociedad secreta de manera ineficaz, otras porque la captación fue frustrada y por las secuelas psicológicas ya no pudieron desarrollar este talento. Ahora quiero continuar porque hay cosas muy interesantes que es importante que os lo lea, pero todo el artículo os lo dejaré en mi blog, el enlace, para que le echéis un vistazo, porque realmente es de una muy buena calidad. Sobre el modus operandi,
para que lo veamos, os lo voy a leer. Pero como he escrito, no se cortan un pelo a la hora de atacar a los obispos. Para ellos, se valen de los medios de comunicación que controlan, encasillados al obispo en posiciones ideológicas de izquierdas, próximas a la teología de la liberación y o modernistas. Los actos de misericordia son quienes atacan a la iglesia, son presentados como muestra de debilidad ante el laicismo, en lugar de como cumplimiento del mandato evangélico que de perdón a los enemigos. Por otra parte, quien esto escribe es conocedor de diversas formas de boicoteo realizadas por el yunque, sus miembros y sus afines para con las personas que no les siguen el juego, y voy a relatar 3 de ellas, una dirigida hacia un colegio y otra dirigida a una parroquia, y finalmente una en la que estaría presente el factor desconfianza mencionado por José Luis Navarro. Ahora vamos a entrar en la parte de sus 2 miembros que están al lado de Santiago Abascal, en el cual tengo dudas. Primeramente, Espinosa de Montero con su esposa pertenecen al Yunque de España. Y para mí, al día de hoy, excepto error mío, ponerlo en comentario, buscarme fotos con una crucecica si tienen crucecica ellos. Porque al día de hoy no lo he visto, y Santiago Abascal tampoco. Y solo son los votantes que tienen cruz, que llevan la cruz, etc. Por eso, y como es un letrado, el letrado como el sociólogo y el psicólogo, el psiquiatra, son hábiles manipuladores, y por eso es importante siempre tener, para manipular las masas, un sociólogo como Santiago Abascal, letrados como Espinosa de Montero y psicólogos también. Hay un vídeo en YouTube del País del 6 de diciembre de 2019 en el cual se ve claramente al principio que no parecen muy amigos, pero después vemos el amiguismo entre estos 3 partidos que, como podéis comprender, los políticos son unos judas, eso lo sabéis, y tenéis un problema, es que sabéis que estáis votando a Judas. Por eso tenemos que cambiar el sistema sin partidos políticos. Unos meses después, en mayo de 2020, Iván Espinosa de los Monteros hace pues un escándalo en una comisión cuando Pablo Iglesias está hablando, en el cual pues yo, para mí sinceramente, es todo un montaje organizado entre ellos para que la gente pues esté cada uno de su lado, los de la extrema izquierda y los de la extrema derecha. Y tenemos Judas que votamos. Terminamos con Jorge Buxade, de Vox, del Parlamento Europeo. Me vais a decir, pero ¿por qué has puesto la cara de Nicolas Sarkozy? Pues es muy sencillo. Me recuerda de lo falso que es Jorge Buxade a Nicolas Sarkozy. Y me recuerda a Ram, era una vez el hombre. Y porque cuando lo oyes, pues habla muy bien, perfectamente, pero en su voz vemos como si Nicolas Sarkozy la traición. Y si tenéis más información sobre Jorge Buxade del Parlamento Europeo del partido de Vox, dejadlo en comentario, dejad lo que opináis también de todo lo que he puesto poniendo el minuto y poniendo vuestro comentario. Por eso, esta gente no podemos tener confianza, porque nos la clavan salida, pero la cagarán de todos modos, porque todos los partidos son unas mafias, tienen trapos sucios que hay que destapar, como yo lo estoy haciendo. En resumidas cuentas, la organización del Yunque es paramilitar y es una sociedad secreta que tendría que estar prohibida en España, que es antidemocrática, que van en contra de las libertades, contra la sociedad libre, y hemos visto que los valores cristianos yo al día de hoy aún los estoy buscando debajo de las piedras. Y actúan de la misma manera que las mafias, con la infiltración y la coacción. Son esta gente del Yunque unos satanistas, como una sociedad de Thule o una cosa así. Y para mí Vox es la herramienta de esta secta satánica del Yunque, disfrazada en ultracatólicos, y están engañando a todos los votantes. Y os recuerdo cuando ganó el socialista en Francia de François Mitterrand, cuando estaba en el coche, estaba mirando, después de haber ganado, con desdén a toda la gente que lo había apoyado y los militantes, diciendo de ellos, unos tontos útiles.
que significa unos tontos útiles, han trabajado para él saca beneficio, pero ellos no sacan nada, sino la misma mierda que siempre han tenido. Los riesgos que considero que tiene el yunque actuando en cualquier sociedad es la pérdida de la confianza en los movimientos sociales, entre los grupos, de forma que siempre se genera división. Es lo que está pasando en los últimos años, con todas las plataformas que intentaron trabajar contra la educación para la ciudadanía, por ejemplo, y otros movimientos como la lucha a favor de la vida, que también hay división interna. Entonces se crea una división, a falta de confianza, no se puede cooperar y al final se desestructura todo el enjambre social de los laicos y no se puede trabajar en conjunto porque hay un grupo que está ocultando su identidad y sus fines a los demás. Las personas que forman parte del yunque, en su inicio, cuando les proponen entrar, pues tienen unas iniciativas de activismo bien entendido, a favor de la vida, de la familia. Esto les llama la atención a los miembros del yunque, les invitan a formar parte de esta sociedad secreta, de forma que empiezan a mentir, empiezan a olvidarse de todos esos principios por los que luchaban y al final se ven enredados a través de un juramento, muchas veces, pues es una vida que muchas veces pues, no saben cómo salir. Yo les animaría a que pidan ayuda a un sacerdote, preferentemente al obispo de su diócesis. Espero que ya tienes claro de cómo nos pueden vender gato por liebre con apariencias cristianas que aparecen más a mafias o sectas satánicas, como lo demostré en el primer vídeo, y que la elección de los logos comunes del yunque y del Partido Socialista Español no son coincidencias, por el motivo que el nazismo es socialismo y nunca ha existido derecha en política. Ahora que no te engañen más, y te regalo estas dos citaciones. La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad y al final todo se descubre. Al mismo tiempo, la confianza se muere para siempre. Y también, como dice Søren Kierkegaard, existen dos formas de ser engañado. Una es creer que no es verdad y la otra es negarse a aceptar que es verdad. Gracias por suscribir a mi cadena y por tu like. Comparte este saber a tus seres queridos y redes sociales y recuerda, despierta y actúa.